iniciar la sesión del Círculo de Estudio de este viernes. El día de hoy nos acompaña la maestra Laura Carlsen. Ella es directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional, que con sede aquí en la Ciudad de México. Tiene maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford y es periodista y analista política. Ha publicado cientos de artículos sobre la política de Estados Unidos en América y temas de seguridad, soberanía alimentaria, derechos humanos y de género y migración. Entre sus publicaciones están un abecedario del Plan México y es coeditora del libro Enfrentando la globalización, respuestas sociales a la integración económica en México. Pues vamos a recibirla con un fuerte aplauso. También darles la bienvenida a todos ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación a estar aquí. El tema que vamos a platicar hoy es el tema de la guerra contra el narcotráfico y el papel de los Estados Unidos. Yo creo que sería bueno o interesante empezar con lo que está en todas las noticias ahora, que es el caso de un operativo que hicieron en Estados Unidos que se llama Rápido y Furioso. Y este operativo se ha vuelto un punto de fricción, digamos, en esta relación entre Estados Unidos y México. Para rápidamente decir de qué es. El día antes de la visita de Felipe Calderón a los Estados Unidos, salió en la televisión de los Estados Unidos una entrevista con lo que llaman allá un whistleblower. Y esa es una persona desde adentro que empieza a contar lo que realmente está pasando. Es una persona que por razones de conciencia tiene que revelar a la luz pública una cosa que para él fue intolerable. En este caso es emocionante, si tienen chance de buscarlo en el YouTube, esta entrevista que está por supuesto en inglés. Es una persona que es agente de ATF, que es alcohol, tabaco y explosivos y armas. Es una agencia de los Estados Unidos y empieza a contar desde su propia experiencia el hecho de que habían implementado un programa que permitía el paso por la frontera bajo los ojos del gobierno de los Estados Unidos de más de 2,000 armas que en el mercado negro, que se supone que la mayoría acabaron en manos del crimen organizado. Según ellos, el motivo del programa fue ver quiénes compraban, quiénes vendían y dónde acabaron estas armas. Bueno, ¿dónde acabaron? Resulta que no solo dejaron pasar las armas, sino dejaron que las armas acabaran en manos del crimen organizado aquí en México. Y no solo esto, sino uno de ellos, por lo menos, mató luego a un agente de los Estados Unidos, del patrón de la patrulla fronteriza. Un circuito cerrado. Esto fue algo que ha suscitado, por supuesto, mucha protesta en México y que finalmente nos deja varias lecciones. Primero, una actitud de suma arrogancia por parte de los Estados Unidos. No están tomando responsabilidad para este programa, pero se sabe que el programa no solo es de esta agencia de ATF, sino tiene vínculos también con el Departamento de Justicia. Sin embargo, están saliendo a decir que vamos a hacer una investigación. Nadie quiere decir que estaba aprobado en los altos niveles. Incluso que la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, salió diciendo, pues yo no lo sabía hasta que mataron a la gente de los Estados Unidos. Esto, o por un lado, dice que está haciendo muy mal su trabajo, cuando una agencia puede tener un operativo de este grado de sensibilidad, o sea que
que toca fibras muy importantes tanto desde la diplomacia internacional como desde las mismas estrategias contra el narcotráfico que supuestamente compartan Estados Unidos y México, o que sí sabían y no quiere decir, porque el costo político puede ser muy alto, no tanto en Estados Unidos, donde controla prácticamente todo este tema el lobby de la Asociación de Rifles, Asociación Nacional de Rifles sería la traducción, no sé qué, pero básicamente lo que es un lobby de la derecha en defensa de la posesión del derecho de poseer armas casi sin límites, sin controles y sin reglamentación. Y son muy fuertes, muy fuertes. Para ellos, no sé, es difícil entender por qué razón, pero lo ven como uno de los conceptos básicos para una parte de la derecha. Si no, pues debería tener un costo político muy alto en la diplomacia, porque están dejando pasar armas a un país vecino en donde el problema del narcotráfico, de la violencia que se ha generado en el marco de la guerra contra el narcotráfico es mayor. Y ellos lo único que han dicho es que van a hacer una investigación en el asunto, no hay ni siquiera una disculpa. Está prácticamente establecido que sí existía, o sea que nadie está diciendo que no lo hicieron. Nadie está diciendo que lo que dijo el agente en la entrevista con los medios es equivocado. Nada más están diciendo desde la Procuraduría hasta las agencias mismas y la Secretaría de Seguridad Interior que van a hacer una investigación. Por otro lado, lo que muestra es el grado de sumisión por parte del gobierno de México. No hemos, bueno, corrígeme si estoy equivocada, pero yo no he visto ni una declaración al respecto desde la presidencia, desde Felipe Calderón, ni una. Luego sale el procurador y dice, nosotros estamos en espera de los resultados de la investigación de los Estados Unidos. De la Cancillería, alguna nota diplomática de protesta por el hecho de permitir el flujo de armas en el mercado negro al crimen organizado en México, que yo sepa ninguno, ni se ha hablado de esto. Y eso sería debería ser la primera respuesta de cualquier gobierno soberano en un caso así, de este grado de escándalo, realmente de escándalo, en lo que son las reglas básicas de relaciones internacionales. No solo se llevó a cabo este programa, sino que, por lo menos por lo que nos dicen los oficiales, los pocos que han salido a hacer declaraciones por parte del gobierno de México, no sabían, en ningún momento informaron al gobierno de México que iban a dejar pasar, ellos dicen caminar las armas para poder rastrearlas. Entonces sale el procurador y dice, nosotros estamos en espera de los resultados que nos dan desde los Estados Unidos. Y eso es todo, no hay ninguna protesta, no hay ningún acto oficial de protesta frente a los Estados Unidos y ni siquiera está la demanda de formar parte realmente de esta investigación y de exigir una explicación de qué sirve esto. Por otro lado, los Estados Unidos están diciendo, es que nosotros queríamos romper las redes y de hecho hicimos algunas detenciones a raíz de este programa, pero las armas ya mataron a gente. No solo a la gente en los Estados Unidos, seguramente mataron a muchos mexicanos, pero como ellos no cuentan de la misma manera que cuenta un solo agente de los Estados Unidos, nunca sabríamos sus nombres siquiera,
de estas armas que bajo los ojos del gobierno de los Estados Unidos pasaron a manos del crimen organizado aquí en México. Eso es de hecho solo un ejemplo, quizás el más escandaloso en este momento, de esta nueva relación entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, porque estamos presenciando un cambio sin antecedentes en la historia en la relación binacional. Es un cambio que se había resistido por muchos años aquí en México, aún en los peores momentos de alianza con el vecino del norte o de sumisión. Es un momento en que se está construyendo una nueva relación binacional que pasa directamente por los vínculos militares y es una relación que está casi totalmente dentro de los Estados Unidos en manos del Departamento de Defensa. Es importante entonces revisar un poco la historia de cómo pasó todo esto, porque es algo que se había resistido en México con argumentos de soberanía nacional, que todavía deben ser los argumentos importantes en este momento, pero que ya pasaron de moda, por lo visto, dentro del gobierno actual, y tiene su origen no en México, sino en los Estados Unidos. Empieza esto primero con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esto se hace un tratado que está dictado desde los intereses de las transnacionales con sede en los Estados Unidos, que hacen una lista prácticamente de todo lo que quieren para poder hacer sus negocios más baratos y con más ganancias. Se firma el Tratado de Libre Comercio y esa es otra discusión de sus términos comerciales, de inversión y de propiedad intelectual, lo demás, que perdió México en esta negociación. Y lo importante para esta discusión es que de allí se pasa en el año 2005 a otro nivel que tampoco tiene antecedentes o comparación en el mundo. Y esto es que un tratado de libre comercio, y de inversión, se amplíe por iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, de George Bush, en un acuerdo que también incluye factores de seguridad. Eso se llama el ASPAN, la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Y el ASPAN está directamente forma parte del TLC. Sin embargo, es además un acuerdo que no pasa ni siquiera por los congresos de los dos países. Es un acuerdo que se juntan los presidentes de los tres países, de Canadá, de Estados Unidos y de México, y en Waco, Texas, firman el ASPAN sin preguntar a nadie. Ni sabemos bien qué firmar, porque es un proceso que tiene muy poca transparencia. Sabemos que está conformado por una serie de grupos de trabajo que están trabajando en varias áreas, no solo de seguridad, sino otros. Y lo que hace básicamente es lo que llaman en los Estados Unidos un proceso, y sobre todo el gobierno de George W. Bush, de ampliar sus fronteras, es de ampliar el perímetro de seguridad de los Estados Unidos. Y ellos son muy explícitos en ese sentido. Dicen, este acuerdo lo que hace es que bajo las prioridades de seguridad de los Estados Unidos, en un contexto después del ataque de 11 de septiembre, después de que se impone un modelo de un paradigma contra el terrorismo de George Bush, que todos sabemos es uno de los más agresivos de la política exterior de los Estados Unidos en la historia, una política que justifica los golpes preventivos, la acción unilateral, que se retira
los organismos multilaterales y de la diplomacia a favor de un modelo militar de hegemonía global. Después de esto se firma en este contexto el ASPAN y Estados Unidos básicamente dice a sus socios del TLC: nosotros queremos que ustedes resguarden nuestra seguridad interior. En el caso de México, eso quiere decir que no queremos que lleguen siquiera los migrantes de Centroamérica a pasar sin documentos a los Estados Unidos. Queremos que ustedes empiezan a imponer también programas contra el terrorismo, cosa que no hay. El terrorismo internacional no hay ningún indicio que existe en México. Sin embargo, México ha adoptado una serie de leyes que son copias de alguna manera del acto patriota en Estados Unidos, una ley que quita libertades civiles y derechos humanos con el pretexto de seguridad nacional. México tiene que imponer algunas cosas muy parecidas, leyes contra el terrorismo que prácticamente criminalizan la protesta social, en donde un bloqueo de carreteras se puede volver como un acto de terrorismo con la sentencia drástica que corresponde, y tiene que ver también con el inicio de esta guerra contra el narcotráfico, concebido como guerra, ya no como un problema endémico que se tiene que enfrentar de otra manera. De allí surge también lo que se llama la Iniciativa Mérida, que al principio estaba llamado el Plan México. Surge en contexto, sabemos, del ASPA, y ahí hay una contradicción que es importante entender, porque se llama la Iniciativa Mérida porque supuestamente en una reunión en Mérida, Yucatán, va el presidente Felipe Calderón y pide al presidente George Bush: tengo un problema muy grave de crimen organizado y narcotráfico en México, ayuda. Y entonces supuestamente el gobierno de los Estados Unidos responde con esta iniciativa. Sin embargo, no fue así, porque esta iniciativa ya estaba planteada desde antes. De hecho, nosotros esperábamos que se iba a presentar en el contexto de la Cumbre de las Américas en Montebello, Canadá, que es uno que da seguimiento al ASPAN y al TLC. Sin embargo, se dieron cuenta de que el Plan México, y le cambiaron el nombre porque el Plan Colombia ha enfrentado muchas críticas y no querían que supiera, porque sí es, que es una copia del Plan Colombia en muchos sentidos. Entonces le cambiaron el nombre como si fuera Iniciativa de México. Sin embargo, estaba así planteado y fue como una meta, sobre todo del Departamento de Defensa y del gobierno de Bush desde hace muchos años. Suspendieron el anuncio de la iniciativa porque había muchas protestas sociales en esta reunión también de Canadá, y sabían que si en este momento anunciaran la Iniciativa Mérida o el Plan México, se iba a incrementar las protestas, porque es algo que ya esperábamos y la mayoría de los pueblos no estaban muy de acuerdo. Y en octubre de 2007 anuncia unilateralmente el gobierno de George W. Bush la Iniciativa Mérida, y se llama Iniciativa de Cooperación Regional contra el Terrorismo, contra el Narcotráfico y de Seguridad Fronteriza. Entonces se ve allá que todos los temas, que no es solo una parte de la guerra contra el narcotráfico, sino que todos los temas están allí. Y está planteado una manera de apoyar a México, pero más que estos, que sirve como vehículo para la intromisión, la injerencia de los Estados Unidos, desde muchas maneras, directamente al aparato de seguridad nacional de México. Todos sabemos que la historia de México ha habido mucha resistencia
a este nivel de injerencia de los Estados Unidos, que viene de una historia nacionalista por parte del PRI, con todas las críticas que uno puede hacer al PRI. Se mantenía a base de un discurso por lo menos nacionalista que no permitía frente a los Estados Unidos la injerencia, sobre todo en cuestiones de seguridad nacional. Viene también de una historia y una tradición de neutralidad en el plano global, en donde México decía: nosotros no nos metemos en los pleitos que no son nuestros. Esto es parte de la historia de la política internacional, que ha sido muy importante como tradición mexicana. Y pues por supuesto de la historia real de invasiones de los Estados Unidos. Cuando uno ve la historia, pues es claramente el gobierno de los Estados Unidos que más ha invadido a México, y que ha sido muy concretamente la amenaza número 1 del exterior para la seguridad nacional de México. Entonces, con este contexto había mucha resistencia, sobre todo de partes de las Fuerzas Armadas, a permitir un nivel mucho mayor de injerencia de los Estados Unidos. Siempre han habido tratos de cooperación, intercambio de información en lo que trata de crimen organizado transnacional, o sea, que de amenazas que compartan como vecinos los dos países, sin embargo, pues con barreras. Así es. En el contexto de la ASPAN, en el contexto de la Iniciativa Mérida, en el contexto del gobierno de Felipe Calderón sobre todo, todas estas barreras se han caído rápidamente. Es un cambio que yo creo que solo vamos a poder valorar en varios años más. Hay expertos que lo están viendo de cerca, que están asustados, asombrados por el cambio que se está dando muy al interior del gobierno mexicano en términos de su nivel de cooperación con los Estados Unidos. Cooperación parece como una palabra positiva, por lo general. O sea que dos países vecinos deberían tener cooperación en temas de seguridad que afectan a los dos países. Sin embargo, hay un problema muy grave aquí, que es una forma de cooperación que solo pasa por este modelo de guerra contra el narcotráfico, y que tiene muchas repercusiones en la relación binacional y en la soberanía y la seguridad nacional de México. Ahora, ¿por qué aceptaría el gobierno de México este nivel de injerencia después de una larga tradición de resistirla y incluso una resistencia por parte de la opinión pública en muchos sentidos? Porque de repente acepta que Estados Unidos está controlando los sistemas de inteligencia central, que Estados Unidos está entrenando, no solo entrenando al ejército, a las fuerzas armadas, a las policías, sino también dictando sus programas de seguridad. ¿Por qué lo acepta? Bueno, para entender eso hay que entender dos cosas. Primero, ¿qué es el modelo de guerra contra el narcotráfico? Porque ellos lo presentan como si fuera la única manera de enfrentar al crimen organizado. O hacemos esto o nos caemos víctimas del crimen organizado, nos rendimos y estamos viviendo en un país que está controlado por el crimen. Pero no es así. Es un modelo muy específico. Es un modelo que llegó a reemplazar otros modelos incluso más efectivos para enfrentar al tráfico de drogas y el crimen organizado. Está lanzado en el año 1971 por el presidente Richard Nixon. Está lanzado la guerra contra el narcotráfico por una razón sencilla.
Primero, bueno, la razón sencilla es que él está buscando cómo fortalecer su presidencia en un momento crítico para su poder en el país. Es cierto que había problemas de drogas en Estados Unidos, sobre todo porque estaban regresando en ese momento muchos soldados de Vietnam que por la desesperación de estar allí en una guerra sin sentido, se volvieron adictos a las drogas, regresaron con el hábito y las comunidades estaban viendo un problema serio de adicción a las drogas. Sin embargo, eso no fue el motivo principal y de hecho el modelo nunca ha servido para reducir ni la demanda ni el abastecimiento de drogas ilícitas en Estados Unidos. No, más bien el presidente Nixon estaba enfrentando en ese momento a un país dividido porque las protestas contra la guerra de Vietnam se habían ampliado a ser protestas contra el gobierno y la legitimidad del gobierno. Estaba buscando la manera de consolidar su poder en la presidencia. Y este modelo está hecho para esto. ¿Qué pasa entonces con la guerra contra el narcotráfico? Todos sabemos que en Estados Unidos, el mismo país que ahora está promoviendo la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en una guerra doméstica contra su propia gente, es un país que prohíbe ese tipo de participación. Entonces, cuando se lanzan los 70s, la guerra en los Estados Unidos no incluye la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lo que hace es que traslada el problema del consumo de drogas y el tráfico de drogas de un nivel de la comunidad, de la ciudad, en donde estaba enfrentando el problema con una combinación de programas de salud, de programas de seguridad pública, y lo jala hacia lo federal. Crea una serie de agencias que están bajo el control directo de la presidencia y empieza a proyectar una imagen de las drogas ilegales como un enemigo externo. En lugar de decir, nosotros como comunidades tenemos un problema grave, que es que nuestra juventud no ve futuro y está escapándose, está metiéndose en el consumo de drogas, que hay corrupción con nuestras policías que permite este tráfico, que hay otros jóvenes que ven en el tráfico de drogas oportunidades económicas que no encuentran en otro lugar. O sea que en lugar de ver esto como problemas endémicos a las comunidades y las ciudades, empieza a decir que las drogas, como si fuera un monstruo que viene de afuera a atacar al American Way of Life, ¿no? a los valores de los Estados Unidos. Un discurso muy moralista y un discurso que crea un enemigo externo. Todos los politólogos, como yo, sabemos que en un momento en que hay división interna, lo mejor que puedes hacer es crear un enemigo externo. Y en la guerra contra el narcotráfico lograron crear una imagen de las drogas como enemigo externo. En eso también un factor muy importante fue, había varios. Primero, reforzar las políticas prohibicionistas, es decir, que las políticas en contra de la posesión y el tráfico de drogas se volvieron mucho más estrictos. Se fueron a una política de cero tolerancia, en que el consumo de drogas, que es efectivamente un crimen sin víctimas más que el consumidor, estaba criminalizado incluso más que muchos otros crímenes que tienen un impacto mucho mayor en la seguridad de las comunidades. Se volvió a ver como la peor cosa que podría existir casi, y el resultado, y ese segundo punto, fue un nivel de encarcelamiento de jóvenes, y sobre todo jóvenes
latinos y afroamericanos casi sin precedentes. Una generación se perdió, varias generaciones se perdieron una gran parte por ir a la cárcel por cosas como consumir marihuana en las calles, por crímenes que realmente no tenía mucho impacto en el resto de la sociedad. Esto se vio como una forma de contención y de control social, porque estos jóvenes en muchos casos podrían ser críticos del gobierno. Fueron jóvenes que estaban excluidos del sistema económico, que tenían mucha razón de presionar por cambios en el sistema político y económico de los Estados Unidos. Y en lugar de hacer esto, muchos fueron a la cárcel, donde la cárcel mismo, como se sabe de muchos estudios, es una escuela de crimen. Es donde un joven que va para la posesión de marihuana aprende robo armado, ¿no? Aprende tácticas y filosofías que tiene que ver con criminales mucho más experimentados y mucho más peligrosos. Pero eso fue el modelo. Entonces, ¿por qué se adapta este modelo en México? Cuando además del costo social que ha implicado, sobre todo de racismo, porque cae encima de las poblaciones latinas y afroamericanos, además de esto, y el costo de encarcelar a tanta gente, porque es mayor lo que cuesta tener las cárceles llenas y tener que ir construyendo cada vez más. En México, pues todos recuerdan bien la historia. La cuestión de seguridad de narcotráfico no fue uno de los temas más importantes de la campaña. De hecho, la economía fue mucho más importante. Cuando se ven todos los partidos, la cuestión de guerra contra el narcotráfico fue menor. Se mencionaba de vez en cuando, pero incluso en el PAN fue uno de los partidos que menos lo mencionaron como un tema principal de campaña. Sin embargo, vienen las elecciones, se anuncian por parte del tribunal que Calderón ha ganado con medio porcentaje. Hay millones y millones de personas en las calles protestando que no es cierto, que fue fraude, no hay recuento. En fin, tiene que llegar a tomar posesión con el ejército al lado, así que literalmente con escolta de ejército armado para tomar posesión en el Congreso. Y hay personas y con argumentos fuertes que dicen que esto fue un golpe de Estado, porque no se podría haber dado esta toma de posesión sin la presencia del ejército. Se llega con un problema gravísimo de legitimidad. Llega a mano del ejército y tiene que hacer algo para ganar la legitimidad que no ganó en las elecciones. Y lo primero que sale es este modelo de guerra contra el narcotráfico. Otra vez, para consolidar el poder de la presidencia. Y en el caso de México, para consolidar la alianza que se tuvo que hacer con el ejército para tomar posesión. La guerra contra el narcotráfico se vuelve pues con las mismas características, una guerra contra un enemigo externo. Ya no se entiende como un problema que tiene sus raíces en los problemas graves que aquejan a la sociedad mexicana, sino algo que se ataca como desde afuera a los mexicanos y a la sociedad. Y pues lo más importante es que se hace esta alianza efectiva con las Fuerzas Armadas, lanzando unos 45,000 tropas a las calles para hacer un trabajo supuestamente contra la guerra, contra el crimen organizado, pero
no por casualidad, también con una presencia que inhibe la protesta social en este momento y desde entonces. Entonces ese es el modelo de que se trata, las razones de que se adopta aquí en México. Ahora, si vamos ahora a pensar en la relación binacional, hace una semana va Felipe Calderón a los Estados Unidos y se hace énfasis en que es un momento de problemas en la relación. Y sí, había problemas en la relación. Entonces se dice, pues va a México, va a los Estados Unidos porque tiene que resolver esos problemas. Se reúnan y los problemas que son los antecedentes son, primero, Wikileaks. La jornada tiene unos, no sé cuántos, pero miles y miles de cables de Wikileaks directamente de ellos que están trabajando ahora. Habían salido algunos desde antes. Y lo que están viendo, bueno, entonces empiezan a salir cables que dicen que el gobierno de los Estados Unidos, que ha apoyado fielmente a la estrategia de Calderón, como ya decía yo, pues es más que apoyar a su estrategia, es una estrategia que nació en Washington, en muchos sentidos. El gobierno de los Estados Unidos en estos cables revelan que tiene muchas dudas sobre la capacidad del gobierno de México de llevar a cabo esta guerra contra el narcotráfico. Los cables tienen críticas a la falta de estrategia, que pues, no solo esto, sino que los oficiales de México también en estos cables dicen que no tienen estrategia prácticamente. Y tienen críticas a la corrupción y tienen críticas sobre todo al ejército. Es una de las cosas que más les dolió. Y dice que el ejército ha sido lento, ha tenido problemas para asumir los riesgos que implican lanzar una guerra así. Empiezan a tomar partido uno u otro, ¿no? Pues es lo que más vemos, que nos cae bien Medina Mora, no nos cae bien García Luna, hay broncas ahí. Empiezan a analizar todos los pleitos que existen entre el gobierno mexicano, las debilidades de las distintas personas y agencias que están encargadas de la guerra contra el narcotráfico, hasta a nivel psicológico empiezan a analizar la situación en México. Esto inmediatamente causó una respuesta, casi un berrinche por parte de Felipe Calderón, que dice que no entienden, que no saben, y que su respuesta, más que decir ¿qué hacen los Estados Unidos manejando nuestros asuntos a este nivel? ¿No? Decir que no, mejor vamos con este funcionario porque no nos cae bien el otro, ¿no? En lugar de cuestionar la alianza en su raíz como resultado de estas revelaciones, lo que dice es que ya no nos cae bien el embajador Pascual, que ni siquiera es el autor de todos los cables, e incluso que no es el autor de algunos de los más sensibles. O sea que yo no soy, a mí no me parece la persona adecuada para ser embajador tampoco, pero digo, en lugar de cuestionar la relación y el nivel de injerencia de los Estados Unidos, lo que hace es decir que cree que se vaya Pascual. Entonces, y defenderse diciendo que es que no entienden, es que apoyando al ejército, etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso de Wikileaks vamos a ver más. Hay un cable que no ha salido mucho, yo tengo que escribir, siempre lo digo y no lo he hecho, pero ya pronto. Hay un cable muy interesante que no se ha dicho mucho sobre este cable, tiene que ver con Juárez, con Ciudad Juárez. Y está Sedena, y está Galván de Sedena, y está Pascual, y no me acuerdo qué más. Luego les doy el dato. Y lo que dicen en algún momento, primero empiezan diciendo,
es que con la iniciativa Mérida no lo pensamos mucho. Dicen, es que mandaron mucho equipo y no teníamos, no ha llegado y no habíamos pensado en el marco de qué estrategia llega este equipo. Es que no teníamos una estrategia integral para en el momento en que se empieza. Pero luego empieza a decir, entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar más en la consolidación de las instituciones. Y ahora es el argumento en Washington, dicen, bueno, pues ya no vamos a dar tanto al ejército, sino vamos a apoyar a México en fortalecer sus instituciones, sobre todo judiciales, jurídicas y de policía, ¿no? Entonces dicen el cable, dice, ya vamos a trabajar más en esto. Y luego dicen, no podemos. No podemos porque solo tenemos 18 meses. 18 meses, ¿hasta cuándo? Pues las elecciones. Dicen, nosotros, si no encontramos ahora una estrategia en Juárez, primero para mostrar algún éxito, porque Juárez es la clave, fue donde lanzó el operativo Chihuahua, laboratorio de la guerra contra el narcotráfico. Tenemos que hacer algo ahora para, uno, mostrar un éxito en Juárez. Y luego, y eso es lo más interesante, dicen, y por otro lado, tenemos que prolongar el conflicto hasta las elecciones, para que cuando llegan las elecciones se tiene que mantener la línea de la guerra. El partido que, bueno, no dice el partido que llegue porque están con el PAN, entonces está entendido que están apoyando una continuación del PAN realmente. Dice, tenemos que llegar allá para el gobierno de los Estados Unidos para continuar esta estrategia, pero no en estas palabras. Lo que dice es que en 18 años tenemos que tener conflicto para seguir hablando. Y entonces lo que se ve es que hay una dependencia mutua entre los gobiernos, que este modelo que no ha tenido resultados, y ahí sí pues, vale la pena detenernos un momento cuando digo que no ha tenido resultados. Primero, como está la iniciativa en la legislación de los Estados Unidos, no tienen criterios para evaluar. Eso no debe existir en la legislación de los Estados Unidos. Hay organismos que tienen que evaluar políticas importantes de gastos en Estados Unidos. Sin embargo, se entiende de alguna manera, pues se puede entender que podría tener objetivos de reducir el flujo de drogas ilícitas a los Estados Unidos, pues debería tener uno de bajar la violencia en México, porque la violencia en México es uno de los problemas que se supone que están atacando con este tipo de estrategia, de un bajo de demanda y consumo en los Estados Unidos, de que disminuyen los problemas de salud y de crimen y violencia en Estados Unidos como resultado. Así que podría tener, lógicamente, una serie de criterios. Si nosotros vemos interdicciones, un alza en interdicciones de cargos de drogas en México, si vemos esto, es un fracaso total. Lo único, ahora acaba de salir el informe del gobierno de los Estados Unidos sobre drogas, y otro año bajaron las interdicciones de drogas en México. 35,000 muertes después, 50 yo he visto cifras diferentes, pero estamos de más de 50,000 tropas en la calle, 8,000 millones de pesos. ¿Qué es 8,000 millones de pesos? Creo es una cantidad enorme. Sí. Y bajan las interdicciones
que es uno de los pocos criterios que se podría haber esperado un resultado positivo. Entonces, ¿qué está pasando? Lo único, en Estados Unidos no ha bajado el flujo, no ha bajado la demanda ni el consumo de drogas, no hay ningún indicio de que está funcionando de esta manera. Lo único que citan ellos como para decir que están ganando o hay avances en la guerra contra el narcotráfico es detenciones sobre de narcotraficantes y sobre todo dirigentes, los líderes de los distintos carteles, y pues, extradiciones de alguna manera, que si lo piensas bien, extradición lo que es realmente es una declaración de incompetencia por parte del sistema judicial de México, que dicen, ah, pues sí, lléveselo porque aquí quién sabe qué va a pasar, lo cual tiene desgraciadamente mucho sustento. Y eso es prácticamente todo. Es prácticamente todo. Y los arrestos, las detenciones, lo que sabemos es que en muchos casos ni siquiera llegan a sentencias. Estamos hablando de un sistema en donde 98% de los crímenes ya reportados quedan en la impunidad. Eso es porque lo que se puede ver de esto es que el modelo fracasado de la guerra contra el narcotráfico tiene motivos ocultos de que no, perdón, déjame apagar, sí. Que hace que no hay una oportunidad, que aunque va de mal en peor, que es lo que está pasando, no hay una oportunidad, no va a haber una voluntad política de ninguna de las partes de repensarlo ni de cambiar de rumbo en este desastre que es la guerra contra el narcotráfico. Para ellos, los argumentos de que han muerto 35,000 personas y que puede llegar a 70,000 a finales de sexenio, según los expertos, los argumentos de que las violaciones de los derechos humanos van en aumento, no son un aumento, estamos hablando de una tasa de 10 veces mayor contra el ejército en comparación de antes de lanzar la guerra contra el narcotráfico. El hecho de que los femicidios y otro tipo de violencia se ha aumentado también, de que los ataques contra la oposición, dirigentes de la oposición, contra comunidades indígenas, contra el pueblo de México, como se dice, van en aumento. Estos argumentos no tienen ningún efecto por las razones ocultas de los gobiernos de los Estados Unidos y México. Hemos hablado que para el gobierno de Felipe Calderón es fundamental, primero para la alianza con las Fuerzas Armadas y segundo porque sí funcionó, en algún momento funcionó para aumentar su popularidad, su aprobación entre el público. No se puede creer de todo en las encuestas al respecto, sin embargo se veía que al principio, junto con campañas de miedo contra el crimen organizado y de que realmente exageración del riesgo a los ciudadanos, se logró subir un poco su nivel de aprobación. Esto es, en un momento hablaré más de esto, pero esto ya se cambió. Ese es un momento interesante porque ya se cambió. Entonces, la alianza con las Fuerzas Armadas, la aprobación en la opinión pública y la posibilidad de como distraer a la población de los problemas muy graves que enfrenta México, de pobreza, desempleo, desde la
la crisis en donde más de 5 mil millones de personas pasan a la pobreza a raíz de la crisis económica global que empieza en los Estados Unidos. Todos estos problemas se pasan al segundo plano por la estrategia de la guerra contra el narcotráfico. Ahora entonces, ¿qué pasa en los Estados Unidos? ¿Cómo justifican los recursos que han gastado, que ya van de más de 1.000 millones y medio de dólares, que va en aumento, hacia una guerra que no tiene resultados positivos, que nadie puede citar realmente resultados positivos? Todo lo que se oye al respecto es retórica, que estamos comprometidos con el gobierno de Felipe Calderón porque en algún momento tenemos que ganar esta guerra. ¿En qué momento? No sabemos. En Estados Unidos, pues, son los motivos que había mencionado antes, que forman parte del ASP. Es poder llegar a México desde el Pentágono, el Comando Norte, el Comando Sur, los dos tienen injerencia en México, el Departamento de Estado, los sistemas de inteligencia, el FBI, la DEA, ATF, que es alcohol y tabaco, todas las agencias a llegar a México y empezar a manejar las operaciones en México, las estrategias en México, según los intereses de los Estados Unidos. Es algo que el Pentágono había querido desde hace muchos años, décadas, como decía antes, la cierta resistencia en México. Entonces, con esta nueva relación hay declaraciones abiertas que dicen: estamos entusiasmados, sobre todo el Departamento de Defensa, con el acceso que nos está dando el gobierno de México, con la participación que nos está dando, con la cooperación que nos está dando en México. Y queremos que pase lo que pase, que siga este nivel de acceso. Además, en Estados Unidos hay una parte económica muy fuerte, porque la iniciativa Mérida tiene una cláusula que dice que no se puede mandar dinero a México. Eso quiere decir que todos los contratos se quedan en los Estados Unidos, con muy pocas excepciones. Yo conocí de alguno que fue para servicios aquí, pero no sé exactamente cómo está. Quiere decir que son contratos para Boeing, para Lockheed, para fabricantes de armas y de equipo militar, helicópteros, aviones. Y eso es un lobby, es un cabildeo muy fuerte en los Estados Unidos. Estas empresas de la economía de guerra en los Estados Unidos tienen capacidad de comprar congresistas. Si uno ve las contribuciones a las campañas de los congresistas en los Estados Unidos, suelen estar en primer lugar entre los representantes, sobre todo donde están ellos. Además de ellos están todos los contratos que tienen que ver con las empresas de seguridad privada. Ahí están los Blackwater, ahí está DynCorp, una serie de empresas, porque ahora lo que dicen es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos está subcontratando, outsourcing, casi 80% de sus gastos con el sector privado. Entonces eso quiere decir que estos contratos con México para la iniciativa Mérida están en manos de Blackwater. Estamos apenas empezando las investigaciones al respecto, porque es un área en donde es muy difícil encontrar la información. No sabemos qué están haciendo aquí. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace como 2 años, cuando empezó la iniciativa Mérida, no sabemos si es un contrato que fue financiado por allá, porque no hay una lista, pero salió un video de entrenamiento de la policía de León, Guanajuato, por parte de una de esas empresas de seguridad privada, en donde se ve que estaban entrenando a la gente en prácticas de tortura.
Estas empresas, todo el mundo lo sabe, tiene una historia en derechos humanos escandalosa, en que son responsables, Blackwater en particular, de matanzas en Irak, y con la particularidad de que por las leyes o la falta de leyes internacionales existen en una laguna. Existen una laguna en donde no pueden, en el caso de Blackwater, en donde mataron abiertamente civiles en Irak, hubo una investigación y todo, y a final de cuentas no podían llevar a cabo el juicio, porque ellos no aplican las leyes nacionales donde trabajan, no hay leyes internacionales. Es un problema muy grave de transparencia y de rendimiento de cuentas. Y en eso nos están metiendo con los contratos y con los recursos que vienen en la iniciativa México. Entonces, Estados Unidos ese es un interés económico muy importante por el poder que ellos ejercen, sobre todo en el Congreso. Es el Congreso que tiene que aprobar las partidas para el gasto de la iniciativa medida. Ahora, la tercera razón muy importante, porque le interesa a los Estados Unidos, tiene que ver con la geopolítica, y ahí es el interés sobre todo del Departamento de Estado bajo Hillary Clinton. Lo que están conformando es un eje de gobiernos muy aliados, es un eje militar porque viene con apoyos militares y son países que están cada vez más militarizados, porque eso es el impacto de esta guerra en México, apoyado por Estados Unidos, que pasa por Colombia, donde tenemos el nuevo acuerdo de la presencia de los Estados Unidos en por lo menos 7 bases militares, que causó una protesta muy grande por parte de los otros países de la región. Pasa por Colombia, que ahora está entrenando a los soldados mexicanos aquí, con el apoyo de los Estados Unidos y asesoría en todos los niveles de los colombianos. A Honduras, en donde manipularon para que se quedara un gobierno de golpe de Estado, y donde también están entrenando militares con Colombia. A México. Y este está construido con el propósito explícito para hacer contrapeso a los gobiernos progresistas de izquierda, centro-izquierda en la región. Y eso lo dicen, lo ven como sus aliados, a pesar de una retórica, sobre todo en el gobierno de Obama, de respetar la autodeterminación, de construir relaciones positivas con gobiernos incluso de la izquierda o centro-izquierda. Lo que se está haciendo es dividir América Latina, y en esto la militarización de México es una parte importante. Y la última razón que es importante mencionar es que tiene que ver con los recursos naturales que hay en México: el petróleo, el agua, la minería. Estos son recursos naturales que son muy importantes para Estados Unidos. Y si uno tiene un país militarizado, con la presencia, no de tropas, porque ni hace falta que haya una invasión de los Estados Unidos, de tropas o de soldados, si ya están manejando las políticas y las estrategias de México desde adentro, si ellos ya tienen la inteligencia, si ellos están dictando qué tiene que hacer el ejército mexicano en muchos sentidos, no hace falta su presencia física en territorio mexicano. Entonces, si uno tiene un país militarizado, se puede responder a los movimientos locales y regionales para la defensa de los recursos naturales. Y esto también es algo que ya está pasando en otros países, que ya está pasando en México incluso, que los conflictos sobre recursos humanos
recursos naturales son cada vez más fuertes y más presentes en lo que es el panorama de conflicto.